Bueno, mis hermanos, vamos a nuestra última sesión antes del tiempo de preguntas y respuestas. Voy a pedirles, por favor, si pueden poner la presentación. Personalmente, yo creo que hay una diferencia entre predicar y dar un taller. De todas maneras, como soy predicador, a veces paso de un modo a otro y entonces se convierte en un preditaller. Pero ok, perfecto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta última hora. Va a ser un poquito más distendido. No, ok, la presentación solo va a salir en esta pantalla. Ok, perfecto. Bien, pues vamos a orar. Señor, queremos darte gracias de nuevo por lo que tú nos has dado hasta aquí. Te suplicamos, oh Señor, que lo que vamos a ver ahora, que es la parte práctica de todo esto, pueda ser de mucha bendición a nuestros hermanos y a esta iglesia y a las iglesias aquí representadas. Señor, ayúdanos a entender la misión que tú nos has dado. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo para hacer lo que hemos sido llamados a hacer, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, yo les decía, se lo dije ayer en la noche, esta mañana. Créanme que yo estoy muy consciente de cómo es la vida aquí en Miami. Y si yo hubiera dado este taller en otro lugar, tal vez en República Dominicana, hubiera sido con un énfasis un tanto diferente. Nosotros hemos visitado la ciudad de Miami un montón de veces. De hecho, mi esposa dice que en migración deben tener un álbum de fotos de nosotros desde chiquito hasta aquí. Cada vez que vamos nos toman una foto. Conocemos a mucha gente querida aquí en Miami y sabemos que la vida es complicada. Algunos de ustedes tienen 2 trabajos. Algunos trabajan hasta muy tarde. Otros tienen niños que están criando, pequeños. Y la pregunta que puede estar en la mente de algunos es, ok, ya oí lo de anoche, oí lo de esta mañana. Eso suena muy bien, pero ahora explícame de dónde yo voy a sacar tiempo para hacer eso. Sin embargo, cuando miramos el Nuevo Testamento, descubrimos algo interesante. En la iglesia primitiva, mucha gente no tenía tiempo. En la iglesia primitiva, las horas de trabajo eran brutales. Muchos de los que vivían en el Imperio Romano, de hecho la mayoría eran esclavos, que le pertenecían a alguien y que no tenían una hora laboral de 8 horas. Y noten que cuando Pablo escribía las cartas del Nuevo Testamento, se refería a los esclavos. O sea que habían esclavos en la iglesia y a esa iglesia compuesta por personas muy ocupadas, algunos de ellos esclavos, Pablo les decía, edifíquense unos a otros hablando la verdad en amor. Sus jornadas de trabajo eran largas, sus vidas estaban llenas de presión y aún así el discipulado floreció. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el discipulado en el Nuevo Testamento no dependía de programas complejos, sino de relaciones espirituales intencionales. Relaciones espirituales intencionales. Los creyentes hablaban de Cristo mientras compartían su vida con otras personas. Eso lo vemos en Hechos 2, cuando dice que la primera iglesia perseveraba ¿en qué? En la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Es decir, la vida cristiana se desarrollaba en comunidad, no en eventos aislados. Así que este taller no procura añadir algo más a tu agenda. Importante eso. No estamos tratando de que le añadas algo más a tu agenda. Estamos buscando algo mucho más simple, mucho más profundo,
y es aprender a integrar el discipulado en tu vida normal. ¿Oíste eso, mi hermano, mi hermana? ¿O te estaba durmiendo? Lo que estamos tratando aquí es de que tú integres el discipulado a tu vida normal. Y vamos a ver en un momento cómo se hace eso. Pero antes, yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Para qué existimos como iglesia y qué tiene eso que ver conmigo? Muchos de ustedes son miembros de una iglesia. Bueno, la pregunta es: ¿para qué existe la iglesia y qué tiene eso que ver contigo? Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Bueno, Mateo 28, ya vimos en el día de ayer que cuando Cristo dice hagan discípulos bautizándolos, lo que está diciendo es introduciéndolos en una iglesia local, porque es así como Él cumple la promesa: yo edificaré mi iglesia. Perdón, Efesios 4:11, Cristo ha dado a su iglesia pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de la estatura de Jesucristo, todos hablando la verdad en amor. Entonces, ¿qué es una iglesia local? Bueno, una iglesia local es una asamblea de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para escuchar su palabra, administrar las ordenanzas, ejercer la disciplina y edificarse mutuamente para la gloria de Dios. Cuando tú te hiciste miembro de la iglesia, de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, tú hiciste un pacto de membresía. Es como casarse. Te casaste con una iglesia. Eso quiere decir, perdón, que la iglesia no es un lugar al que voy, es un cuerpo al que pertenezco. Hermanos, esto es muy importante. La iglesia no es un lugar al que voy. De hecho, a veces nosotros cometemos, para mí, el error de llamarle templo al edificio donde se reúne la iglesia. Y yo siempre tengo que estar diciendo: por favor, no le llamen templo a ese edificio, porque el templo de Dios está formado por piedras vivas. El templo son ustedes, somos nosotros en Cristo. Esto es un edificio. Cuando ustedes se van de aquí, aquí no hay iglesia. No es un lugar al que yo voy. Es un cuerpo al que yo pertenezco, con una misión que Cristo nos dio. ¿Cuál es la misión? Ya lo vimos: hacer discípulos. Y eso incluye ir, bautizar y enseñar a obedecer. Es interesante que Cristo nos dice en Mateo 28, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. ¿Qué faltó ahí? Aguardar. No es enseñándoles todo lo que yo les he mandado, es enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y eso ocurre en la iglesia local. Discipular, mis hermanos, es simplemente ayudar a otra persona a seguir a Jesús con la palabra en la vida real por un tiempo suficiente para que aprenda a hacer lo mismo con otros, ayudarlos a seguir a Jesús. Así que no estamos hablando primeramente de programas, estamos hablando de personas ayudando a otras personas a seguir a Cristo. Es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No hacemos discípulos para que Cristo nos ame más. Y yo no quiero ahora, se lo dije anoche, yo no he venido aquí a crearles un complejo de culpa, sino a motivarlos. Y la culpa no motiva, la culpa la da el Señor cuando pecamos. ¿Para qué? Para que sintamos el peso de nuestro pecado, vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe, recibamos su perdón por la fe, y el gozo que da el perdón es lo que nos motiva. Así que yo no vine a crearles un complejo de culpa, pero cuando yo discipulo a otra persona, yo no estoy haciendo que Cristo me ame más. Es que ya yo he sido tan amado, perdonado, unido a Él por la fe, que yo quiero participar de su misión. Yo quiero hacerlo. El discipulado no es pagar una deuda, es participar en una nueva vida que ya Cristo nos regaló. Es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Discipular es ayudar a otra persona a seguir a Jesús. ¿Cómo? Con la palabra, en la vida real,
por un tiempo suficiente hasta que aprenda a hacer lo mismo con Cristo. El otro día en nuestro grupo pequeño estábamos hablando de las diferentes cosas que están pasando en la iglesia para que el discipulado funcione, y hay muchas cosas que ni los pastores sabemos, porque los pastores no lo controlamos todo. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que habían una hermana que recién es parida, que su niña tiene como 3 o 4 meses, y ella decía que había un chat de madres recién paridas. Y entonces cuando se levantaban a las 3 de la mañana para dar el pecho al bebé, entonces ponían un emoji, un icono de una mamá amamantando. Y entonces las otras que estaban ya despiertas en ese chat, entonces inmediatamente se comenzaban a comunicar. ¿Por qué puedo orar por ti? Y una de ellas decía, estoy súper cansada. Y entonces voy a orar por ti ahora mismo. Y estaban las madres ahí, todas conectadas, orando una por otras. Hermanos, eso es parte del discipulado. Ellas están incorporando a su vida normal el edificarse mutuamente. Voy a orar por ti, mire este texto bíblico, etcétera, etcétera. Y por un tiempo suficiente hasta que aprenda a hacer lo mismo con otros. Así que la misión que el Señor nos dio en Mateo 28 no fue dada a individuos, fue dada a la iglesia. Haced discípulos, es una comisión corporativa. Cristo no vino, ya lo dije, a salvar a creyentes solitarios, sino a formar un pueblo que vive junto su vida. Si una hermana se convierte y nadie la conoce, nadie le está acompañando, nadie la integra a la iglesia, la iglesia falló como iglesia. Sí, es que aquí los pastores no tienen amor. Yo no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de la iglesia. Yo a veces he dicho, muchas veces, que hay personas que miran la iglesia de esta manera. Hay 2 hombres en un parque, no se conocen, de repente se encontraron y empezaron a hablar el uno con el otro. Y de repente pasa una señora y le dice uno al otro, ¿tú ves a esa señora que pasa por allí? Me da una pena. Tiene una vida tan desgraciada. Su matrimonio es un desastre. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque es mi esposa. No, espérate. No es que su vida, es tu vida. Hay gente que habla de la iglesia de esa forma. En la iglesia no hay amor. ¿Y quién es la iglesia? ¿La iglesia eres tú? O sea, si en la iglesia no hay amor, es tan culpa tuya como de cualquier otra persona. Y la solución es tan tuya como de cualquier otra persona. Eso no es un problema de los pastores. Es que todos nosotros estamos llamados a integrar en amor a las personas que vienen a nuestro cuerpo. Eso es parte del trabajo de la iglesia. No es gozarnos porque alguien se convirtió. Los pastores, hermanos, no hacen la obra solos. Y eso lo vemos en Efesios 4 claramente. Como ya lo he repetido varias veces, vamos a seguir adelante. Pero los pastores entrenan a los santos, equipan a los santos. Y todos juntos crecemos hablando la verdad en amor. Se dan cuenta que en el versículo 15 dice, para que hablando la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué son las coyunturas? Los médicos que están aquí saben que las coyunturas son los puntos de unión del cuerpo. De tal manera que lo que yo recibo de Cristo, aún en mi devocional personal o en la iglesia cuando se predica, como yo estoy unido a otros, yo le voy a pasar a otros lo que yo estoy recibiendo de la cabeza. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Yo espero que tú leas tu Biblia todos los días. Yo espero eso. Tú comes todos los días, ¿no era? Bueno, la Biblia es el alimento espiritual. Cuando yo era joven en la fe, leí una frase que decía, no Biblia, no desayuno. Y yo dije, de ahora en adelante, hasta que yo no lea mi Biblia, no hay desayuno. Así que tenía que leer la Biblia obligado, porque quería desayunar. Entonces, yo espero que tú leas la Biblia todos los días. Pero la pregunta mía no es esa. La pregunta no es si tú lees la Biblia. La pregunta mía es, cuando tú estás en tu casa solo leyendo tu Biblia,
¿Alguna vez tú has pensado que tú no estás leyendo tu Biblia para ti solo? Tú estás delante de Dios escuchando su voz a través de su palabra. Lo que Cristo te está dando a través de tu vida devocional personal, te lo está dando para que tú se lo traspases a otros. Eso es tener conciencia de cuerpo. Yo pertenezco a un cuerpo. Hermano mío, hermana mía, ese no es la labor de los pastores solamente. Así que aquí tenemos dos verdades muy simples. Primero, identidad. Soy parte de un cuerpo. Como decía ahorita, yo no soy la mano esa de los locos Adams. No, yo pertenezco a un cuerpo. Dos, responsabilidad. Soy responsable de otros. No tenemos el espíritu de Caín. ¿Recuerdan? Caín, ¿dónde está Abel? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, cuando tú te hiciste miembro de la iglesia, tú te hiciste guarda de tus hermanos. Entonces tenemos una identidad, tenemos una responsabilidad. Si eres miembro de esta iglesia, la misión de esta iglesia no es algo que tú observas, es algo en lo que tú te involucras de manera personal. Vamos a suponer, si esta iglesia o el patio de tu casa, si tú vives en una casa y no en un edificio, vamos a suponer que tú plantas un árbol. Ese árbol puede que crezca fuerte, pero todavía es un árbol solo. Ahora, si ese árbol da semilla y crecen otros árboles, con el tiempo tú no vas a tener un árbol, tú vas a tener un bosque. Bueno, lo que estamos diciendo es, tú no eres un árbol solo. Tú fuiste llamado a producir semillas que producen otros árboles y que ayudan a crecer otros árboles. ¿Qué significa entonces ser miembro en una iglesia que hace discípulos? Bueno, aquí tenemos 1 Corintios 12 al 27, cuando habla del cuerpo como de la iglesia como un cuerpo. Tenemos Hebreos 10:24. Mañana ustedes van a ir a sus iglesias, ¿verdad? Se van a congregar. La pregunta es, ¿para qué se van a congregar? Bueno, dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando veis que aquel día se acerca, para en amor enseñarse, amonestarse, exhortarse unos a otros. Así que yo no voy a la iglesia a recibir, yo voy a la iglesia a dar algo. Ser miembro de una iglesia no significa simplemente asistir a los cultos, es pertenecer espiritualmente a personas concretas por quienes Cristo murió. Eso es ser miembro de una iglesia. Así que la membresía bíblica es decir, estos son mis pastores, estos son mis hermanos. Hechos 2:41, ¿qué dice la Biblia? Que fueron añadidos, los que fueron salvos. ¿Fueron añadidos a qué? Fueron añadidos a la iglesia. 1 Corintios 5, 12 al 13. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 5? Habla de un hombre que pecó y dice, saquen a ese perverso de allí. Y luego Pablo dice, yo no les pido que se dejen de unir con aquellos que están fuera y que son adúlteros, mentirosos, sino con aquel que llamándose hermano fuera todo eso. ¿Ustedes se dan cuenta que Pablo hace una distinción entre los que están afuera y los que están adentro? Si tú no eres miembro de ninguna iglesia, tú estás fuera. Debes entrar a la membresía. Hebreos 10, compromiso de congregarse, ¿para qué? Para estimularse mutuamente. Gálatas 6, versículo 1, dice, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre aquel que ha pecado. Así que, hermanos, yo no pertenezco solo para recibir, sino para velar, exhortar, amar, advertir, orar por mis hermanos en la fe.
Si Cristo te añadió a un cuerpo, te añadió para amar activamente a miembros reales con sus propias historias personales, con sus luchas, con sus necesidades reales. Y tú tienes que estar atento a eso. Ahora, aquí hay una verdad muy importante. No todos discipulan igual, pero nadie está exento de discipular. No todos discipulan igual, pero nadie está exento. Algunos enseñan formalmente. Hay otros que acompañan sin ser muy visibles, pero acompañan a otros escuchándolos, modelando, orando por ellos. La Biblia no conoce la categoría de miembro fiel que no está involucrado en la vida espiritual de otros. Eso no existe en la Biblia. Si tú eres un miembro fiel de la iglesia, tienes que estar involucrado en la vida de otros. Imagínese una madre con niños pequeños que hace una videollamada de 15 minutos con una hermana. Vamos a hacer esa videollamada todos los jueves por 15 o 20 minutos hasta que el niño grite, porque es un bebé pequeño. Y vamos a orar juntas. Y yo te voy a preguntar por tu alma. ¿Cómo tú estás? Con el cansancio de no poder orar, leer la Biblia porque no tienes tiempo. Entonces mira, lo que yo voy a hacer es una cosa. Yo te voy a leer la Biblia durante esos 15 o 20 minutos. Cada jueves vamos a hacer eso juntas. Mis hermanos, ahí está lo que les decía ahora mismo. Un hermano mayor de la iglesia, ¿qué puede hacer? Bueno, puede tomar a uno más joven, irse a tomar un café, escucharlo, abrir Proverbios juntos y preguntarle cómo está tu vida de pureza. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Estás siendo diligente? Todo eso es parte del discipulado. La pasividad espiritual contradice el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13? Dice que exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora pregunta, ¿a quién está dirigido Hebreos 3? ¿A los pastores o a los miembros de la iglesia? A los miembros de la iglesia. Así que el verdadero discipulado no es una actividad extra, es la forma normal de vivir como cristiano. En relaciones reales a lo largo de meses, de años, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo se ve esto en la vida regular de un miembro común? Yo quiero compartir con ustedes cuál es la misión de IBCJ, de nuestra iglesia en Santo Domingo. Para poder explicar esto como yo lo conozco, ¿verdad? Porque es mi iglesia y es donde yo vivo. La misión de nuestra iglesia es esta: formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos hablando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Es una misión fácil de aprender y de hecho, probablemente si tú le preguntas a un miembro de IBCJ, como lo hacemos a veces los miércoles de oración, y decimos, digan todos juntos cuál es la misión de la iglesia, van a decir a coro, formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos hablando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión como iglesia. No es hacer conferencias, hacemos conferencias muy rara vez. Queremos hacer discípulos. No estoy en contra de las conferencias, pero la conferencia es un evento y nadie crece por eventos. Tú creces en el día a día, en tu iglesia local. Ahora, ¿cómo se ve eso en la vida real? Bueno, hablando la palabra. ¿Cómo se habla la palabra? Bueno, tú puedes leer la Biblia junto con alguien, tú puedes usar la escritura para animar, aconsejar, para corregir, puedes orar la palabra con un miembro de la iglesia.
estamos hablando la palabra. Imagínate, hermano, que tú llegaste el domingo a la iglesia y viste a la hermana Juanita con cara de preocupación. ¿Qué haces? Por favor, si hay alguna Juanita aquí, eso fue un nombre así. Pero ¿qué tú haces? Bueno, ¿qué tal si tú te acercas y le dices, mi hermana, te veo preocupada, ¿hay algo por lo que yo puedo orar por ti? Y puede ser que ahí inicie una conversación donde puedan edificarse mutuamente. Entonces, estamos diciendo algo muy sencillo, hablar la palabra. No se trata de ser expertos, de ser teólogos, sino cristianos que abren la Biblia juntos. Mis hermanos, el discipulado no es un experto enseñando a un ignorante. No, es simplemente dos creyentes buscando obedecer juntos la Biblia. Y si no sabes cómo comenzar a discipular a alguien, comienza de una forma simple. Lean juntos un pasaje breve y pregúntate qué muestra este pasaje de Jesús, qué implica para la vida nuestra, y luego oren juntos. Yo le voy a dar un ejemplo. El texto que estudiamos hace un momento se encuentra también en Marcos, capítulo 1, versículo 17. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo estoy yo siguiendo a Jesús? Óyeme, ¿cómo estamos tú y yo pescando a otros? ¿Qué tal si oramos juntos ahora por un compañero de trabajo al que tú vas a tratar de predicarle el evangelio esta semana? Y luego oren juntos. Señor, ayúdanos a ser buenos seguidores tuyos y a ser buenos pescadores de hombres. ¿Cuánto tomó eso? 15, 20 minutos. ¿De verdad no tenemos tiempo? Yo creo que sí. Bueno, ya yo dije todo eso que está ahí. Marcos 1, 7, 17 el texto. Ya les dije que muestra esto acerca de Jesús. Llama a la persona a seguirle, tiene autoridad para dirigir nuestra vida. ¿Qué manda o promete en este texto? Jesús manda a seguirle, Jesús promete transformarnos y nos da una misión. ¿Cómo podrías obedecer esto esta semana? Ora por una persona que no conoce a Cristo, habla con un amigo sobre el evangelio, invita a alguien a leer la Biblia junto contigo y luego ora, Señor, gracias por llamarme a seguirte, ayúdanos a obedecerte esta semana y amar a las personas que aún no te conocen, amén, ya. ¿Es simple o no es simple? ¿Qué significa independencia del Espíritu? Porque recuerden cuál es la misión. Formar, ahora ustedes se van a aprender la misión de IBCJ. Formar una comunidad de discípulos de Jesucristo. ¿Que hacen qué? Discípulos, ¿cómo? Hablando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Es Dios que da el crecimiento. Bueno, oren antes y después. Señor, voy a juntarme con fulanito de tal. Ayúdanos. Pedir humildad, sabiduría, oportunidades. Recordar que el fruto no depende de mí. Últimamente, nosotros solo tenemos un carro. Y a veces mi esposa me dice, bueno, por favor, vete en Uber porque necesito el carro. Planificamos, ella se queda con el carro, yo me voy en Uber. En dependencia del Espíritu Santo significa, Señor, yo no sé con qué chofer me va a tocar de Uber, pero por favor ayúdame a compartirle el evangelio. Y saben que muchas veces yo me monto en el carro y yo no tengo, honestamente, y me da vergüenza, pero yo no tengo el menor deseo de hablar de nada. Y le digo, Señor, por favor, vence mi desidia, vence esta indisposición mía. Yo me acuerdo, iba en un avión, no me acuerdo ni a Colombia, iba a Colombia. Y el domingo antes, uno de los pastores de la iglesia había predicado de la parábola del hijo pródigo. Y entonces habló de cómo nosotros debemos buscar a los perdidos. Y terminó diciendo, ¿y qué vas a hacer tú? Bueno, al otro día yo viajaba a Colombia y como no había terminado de preparar mi material, yo llevé el libro que estaba leyendo para poder prepararme para lo que iba a hablar en Colombia. Y yo dije, hoy no hablo con nadie.
este vuelo entero es para yo leer. Se me sienta un obispo al lado. Y yo, óyeme, qué cosa más grande. Pero todavía en mi terquedad, digo, es que yo tengo que leer. Necesito leer porque voy a predicar de esto en Colombia. Así que sigo leyendo mi capítulo del libro y el libro termina diciendo, ok, ya tú sabes qué hay que hacer. ¿Qué vas a hacer ahora con esto? Y yo recuerdo, yo sentado en el avión le dije, está bien, señor, ganaste, lo voy a hacer. Cerré el libro y le pregunté al sacerdote que estaba al lado mío, digo, excúseme, señor, que lo moleste, pero ya yo veo que usted es sacerdote. ¿Qué lo movió? Yo no me identifiqué todavía como cristiano. ¿Qué lo movió a usted a ser sacerdote? Y él me dijo, porque yo amo el reino de Dios. Digo, wow, qué respuesta. ¿Y qué usted entiende por el reino de Dios? Nos pasamos el viaje entero hablando del evangelio. Entonces, vamos a orar que el Señor venza la indisposición que muchas veces tenemos en el corazón, en dependencia del Espíritu Santo. 4 preguntas. Mi hermano, si tú eres miembro de esta iglesia, ¿quién tiene permiso en tu vida para animarte y corregirte con la palabra sin que te molestes? ¿Qué tú dices, Ricardo? O sea, de verdad que nadie se molesta si va y le llama la atención. Ustedes están en el cielo. Yo no sé ni para qué yo vine a hablar de esto. O sea, de verdad ustedes, cualquier miembro de la iglesia tiene permiso de meterse en tu vida. ¿Está bien? ¿A quién estoy sirviendo espiritualmente de manera intencional? Yo me voy a ocupar de ayudar a fulano, a fulana a crecer espiritualmente. Me estoy quedando en silencio, es para que lo pienses. ¿En qué espacio real de mi agenda se encuentra mi iglesia? O sea, ¿es solo los domingos? ¿O tú funcionas pensando, yo soy miembro de una iglesia 24/7? Nos congregamos como iglesia el domingo, pero yo soy parte de esta iglesia 24/7. ¿Qué relación actual yo puedo convertir en discipulado? ¿Hay algún amigo, amiga que tú puedas decir, oye, pero ven acá, fulano y yo somos amigos, a veces nos reunimos a jugar pádel, que es la nueva religión? Bueno, pues vamos a hacer de esto, yo lo dije bromeando, si tú juegas pádel no te preocupes, a menos que sea un ídolo, pero bueno, ¿podemos usar esto para edificarnos mutuamente? Ejemplos simples y visibles. Estamos hablando de leer la Biblia regularmente por alguien. Estamos hablando de orar por miembros más jóvenes, acompañar a un nuevo creyente, abrir tu casa, tu mesa, tu agenda. Ay, pastores, que yo no tengo los domingos, yo no sé qué brindarle porque todos queremos hacer una cena super guau. Mira, dale pan con mantequilla y un chocolate. Porque eso es más importante que hacer una buena cena. No pierdas el tiempo en la cena. Haz cualquier cosa, pero abre tu casa. Abre tu mesa. Abre tu agenda. Ahora, el discipulado verdadero va más profundo que eso. Yo estoy simplemente yendo por capas. Es confesar luchas reales. Es que un hermano pueda venir a ti con confianza y decirte, hermano, ora por mí. Estoy luchando con la pornografía, necesito ayuda. ¿Tú eres capaz de decir eso a otro hombre o otro, en caso de que sea una mujer, a otra mujer? Por favor, ayúdame, ora por mí. Orar por otros con honestidad, unos por otros, aplicar el evangelio al pecado y al sufrimiento. Mis hermanos, no pretendamos que no nos pasa nada. Hay personas que tú le preguntas y siempre están bien. Eso no es verdad. A veces tenemos luchas, a veces estamos derrotados, a veces estamos con el ánimo en el piso y necesitamos hermanos que nos animen. Cultivar rendición de cuenta amorosa, que el otro pueda abrir su corazón y no sentirse juzgado.
Imagina dos miembros de esta iglesia. Ambos asisten cada domingo. Uno llega y desde que se acaba el culto se va. El otro llega y se queda 15 o 20 minutos hablando con un hermano, quizá de lo que oyeron en el culto, en la prédica, o tal vez le escribe a ese hermano, tal vez hablaron algo aquel domingo. Fulano, ¿cómo estás? Estoy triste porque perdí el trabajo. Voy a orar por ti. Tengo una cita el martes para buscar trabajo. Voy a orar por ti y el miércoles te llamo para saber cómo te fue. En 6 meses, esas dos vidas espirituales serán muy diferentes. Yo se lo aseguro, serán muy diferentes. Discipular, mis hermanos, también es acercarte a alguien y decirle: te noto distante, apagado, aislado. ¿Qué te está pasando? Y luego abrir la Biblia y orar juntos. Para que esto funcione, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Y yo quiero proponerles 5 cambios de paradigmas o de mentalidad, de forma de pensar, que todos debemos abrazar. Y eso es lo que va a crear en la iglesia una cultura de discipulado. En primer lugar, esto es sacado del libro Disciple Shift. Es un juego de palabras. En vez de discipleship, es un cambio en el discipulado. Estos autores enfatizan que muchas iglesias hacen actividades, pero no hacen discípulos. Y proponen cambios de paradigmas hacia relaciones intencionales, reproducción y cultura de discipulado. Primer cambio de paradigma: de invitar gente a cuidar personas. Muchas iglesias miden el éxito por la asistencia a eventos. La iglesia se llenó de gente. ¿Ok? ¿Y eso qué implica? Porque el cambio es ver a las personas no como invitados a un programa, sino como ovejas que necesitan cuidado, conocimiento mutuo y acompañamiento espiritual. ¿Qué te parece si después de esta conferencia, esto es un evento? ¿Qué te parece si después de este evento tú le dices a un amigo tuyo de aquí de la iglesia: mira, vamos a tomar en serio tú y yo lo que se habló este fin de semana y vamos a ayudarnos mutuamente a ponerlo en práctica? Entonces el éxito no está en que vengan a la conferencia, es lo que pasa después de. Segundo cambio de paradigma: de saber más a obedecer juntos. Y aquí tengo que decir, hermanos, que las iglesias reformadas se caracterizan por tener una buena enseñanza. Y eso es buenísimo, eso es tremendamente importante. Pero el discipulado no es acumular información bíblica. Es aprender a obedecer a Cristo en comunidad. Y esto combate el autoengaño del oidor olvidadizo que viene, escucha y se olvida. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. Yo sé que esta iglesia predica sanamente la palabra de Dios. Yo sé que en esta iglesia se predica doctrina. Pero mis hermanos, eso no es suficiente. Es enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Tercer cambio de paradigma: de actividades a relaciones intencionales. Las actividades ayudan, pero no producen automáticamente formación. La formación ocurre con relaciones donde hay acceso real, conversaciones espirituales, perseverancia. Y ahí están los textos. De ministerios a discipulado mutuo. ¿A qué yo le estoy llamando ministerio aquí? A lo que yo hago en la iglesia. Yo vi, por ejemplo, que ustedes tienen hermanos que están en las puertas ayudando a sentar.
son ujieres, ¿verdad? Ok, ¿cuál es tu ministerio en la Iglesia Bautista Reformada de Miami? Bueno, yo soy ujier. Entonces yo me siento, me autopercibo, como yo soy ujier, ya yo tengo un ministerio y por lo tanto yo estoy siendo útil al Señor. Y lo que yo estoy diciendo es, no, mi hermano, el sentar personas, el ayudar a sentar personas no es suficiente. Todo eso puede ser bueno, o ayudar con la audiovisual o con el sonido, los hermanos que están allá atrás. Pero el Nuevo Testamento describe a la iglesia como un cuerpo donde todos comparten la palabra en alguna medida, animan, advierten, exhortan, consuelan. Déjenme quedarme con los ujieres. Ustedes reciben a la gente y de repente viste un hermano que llegó a la iglesia con una cara de preocupación. Ok, búscale un asiento, pero voy orando por él. Señor, cuando termine el culto, por favor ayúdame a acercarme a este hermano, preguntarle qué le pasa y cómo yo puedo ayudarlo. Entonces fíjense cómo cambió de ministerio a discipulado mutuo. Ya yo no me siento satisfecho simplemente porque estoy en el ministerio tal o cual. Y finalmente, de eventos a proceso de vida cristiana. Eventos como estos pueden iniciar algo, pero el discipulado es un proceso largo. Estamos hablando de hábitos, de carácter, de perseverancia, santificación, sufrimiento, paciencia. ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sentía dolores de parto porque quería ver a Cristo formado. Hebreos 12, 1 al 11, habla de la formación progresiva, cómo Dios va santificándonos. Hermanos, no buscamos momentos, buscamos madurez. Lo que hemos hecho este fin de semana es un evento, pero lo que va a transformar la iglesia es la involucración de cada miembro discipulando y siendo discipulado en la medida de sus posibilidades. Así se construye una iglesia que hace discípulos. La iglesia no necesita más programas. La iglesia necesita más miembros comprometidos en amar espiritualmente. No son más programas. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a hablar de esto en nuestra iglesia, algunos de una vez decían, pero entonces, ¿cuál es el programa? Y le decíamos, hermanos, que no estamos hablando de un programa, estamos hablando de una cultura que debemos absorber. Miren, hermanos, aquí los cubanos, los colombianos, los mexicanos, ustedes en sus países adquirieron una cultura. ¿Por qué? Porque es el aire que respiramos. A ningún dominicano desde niño se le enseña a ser impuntual. Eso no se enseña, eso se absorbe. Ok, ¿qué tal si nosotros tenemos una iglesia donde el discipulado es tan parte del ADN de la iglesia que cuando el nuevo miembro llega, la cultura lo absorbe para bien? Eso es lo que estamos buscando. No son programas, no son conferencias, no son eventos, es vida compartida. Eso es lo que estamos buscando. Conclusión. Mi hermano, no te estamos pidiendo hacer más. Te estamos pidiendo que te veas de otra manera. No te estamos pidiendo que tú hagas más. Es que asumas tu identidad como cristiano, como discípulo que Cristo llamó a pescar hombres. ¿Ves tu membresía como un compromiso espiritual real? Porque yo me hice miembro de esta iglesia para cuidar a mis hermanos y para que ellos me cuiden a mí. ¿Estás dispuesto a que tu vida cristiana sea visible y compartida? Hasta lo que lees en tu casa, tu Biblia.
wow, qué bueno estuvo esto, déjame llamar a la hermana tal para compartirle lo que leí. Hay una hermana de nuestra iglesia, ella trabaja como secretaria del colegio, y todo el mundo sabe que pasar por la puerta de ella es llevarse un versículo seguro. No hay manera. Yo voy todos los martes al colegio a dar clase y siempre me saluda y me dice: pastor, yo siempre oro por usted, pero déjeme compartirle una cosa que leí en Isaías. Eso es cada martes. Y no conmigo, es con todo el que pasa por ahí. Es Biblia, 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 Biblia. ¿Estás dispuesto a compartir tu vida de esa forma? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo en otros para la gloria de Jesucristo? Porque hay que invertir tiempo. 3 pasos concretos. Mira qué fácil te lo voy a poner. Ahora mismo, no lo haga mañana. Elige a una persona con la que tú vas a tener un contacto esta semana. ¿Ya lo pensaste? Ponla ahí en tu mente. Establece un ritmo simple con esa persona. ¿Qué vas a hacer con ella? Leer la Biblia, orar, conversar. Dime cómo está tu vida, cómo estás con esta lucha. Conversar. Va a ser los jueves. Es más, mira, te lo voy a poner más fácil. Pastor, mire, yo manejo 1 hora para llegar a mi trabajo. Qué buen tiempo para discipular a alguien. Y tú sabes si hay otro hermano que también maneja 1 hora a esa misma hora, y tal vez puede decir: ¿y qué tal si vamos el camino entero hablando? Cuando veníamos para acá, mi esposo y yo, y voy a poner este ejemplo simplemente no por ponerme de ejemplo, sino porque para dar un ejemplo. Veníamos de Melbourne, son 3 horas y casi 4, y una hermana nos escribe y prácticamente lo que puso fue: SOS, necesito ayuda. Le dijimos: no hay problema, en el camino tenemos 4 horas. Te llamo cuando estemos en un tramo largo, que Waze no se ponga a hablar, y ahí hablamos. La llamamos por teléfono y pudimos hablar con esa hermana más de 40 minutos. Manejando. Yo no busqué más tiempo, simplemente empleé ese tiempo. El asunto es ser intencional. Díselo a alguien para caminar en rendición de cuentas: fulano, yo quisiera que tú y yo tuviéramos ese tipo de amistad, de relación. Esto no es una carga extra, hermanos. Es una forma de vivir la vida cristiana. Si eres miembro de esta iglesia local, tu deber y tu gozo, no solo tu deber, es ayudar a alguien a seguir a Cristo y dejarte ayudar. Empieza pequeño, haciendo pequeñas cosas, pero por favor, empieza. Empieza. Amén.